Amén, Señor. Y amén, aleluya. Amén. Vamos a abrir nuestras Biblias, hermanos, rápidamente en el libro primero de Samuel. Unos versículos muy conocidos que nos van a servir para introducción a un tema muy importante. Queremos en esta noche finalizar los temas. Por el momento vamos a dar por finalizados esta noche los temas de la familia. Primero de Samuel, capítulo 6, versículo que leo. Es segundo de Samuel, perdón. Segundo libro de Samuel. Ahí estábamos yéndonos para otro tema. Sí. Segundo libro de Samuel, vamos a leer. Capítulo número 6, versículo 20. Ahora sí. Segundo de Samuel, capítulo 6, versículo 20 dice: volvió luego David para bendecir su casa. Y saliendo Mical a recibir a David, dijo: cuán honrado ha quedado hoy el rey de Israel, descubriéndose hoy delante de las criadas de sus siervos, como se descubre sin decoro un cualquiera. Entonces David respondió a Mical: fue delante de Jehová quien me eligió en preferencia a tu padre y a toda tu casa para constituirme por príncipe sobre el pueblo de Jehová, sobre Israel. Por tanto, danzaré delante de Jehová, y aún me haré más vil que esta vez, y seré bajo a tus ojos, pero seré honrado delante de las criadas de quienes has hablado. Y Mical, hija de Saúl, nunca tuvo hijos hasta el día de su muerte. Amén. Amén. Tengan la bondad de sentarse, amados hermanos. Gloria a Dios. Encontramos aquí en estos versículos que hemos leído una discusión entre esposos. La amada Mical, la esposa de David, vio que su esposo venía muy alegre por las calles de Jerusalén, saltando, danzando, y el motivo de la alegría de David era que el arca de Jehová, David la traía hacia Jerusalén. Ese era el motivo de la alegría de aquel. La mujer no entendía tanto alboroto, y por eso cuando él llegó a la casa le dijo las palabras que leíamos: palabras hirientes, palabras ofensivas. Y entonces la respuesta de David fue igual. David también sacó la espada y, conforme lo que ella había hablado, así le habló él también. Estas son escenas que se repiten muy continuamente. Imagínense un David, un hombre de Dios, un santo de Dios, un hombre de corazón tierno, un hombre que en ese mismo momento precisamente venía a su manera y en una forma muy peculiar, venía adorando a Dios. Ahí no era una cuestión así de una adoración o de un cántico tibio. No, ese hombre venía pero entregado en su adoración. Pero en cuestión de minutos, la adoración, el adorador se torna en fiera. Al llegar al hogar hay un cambio. Claro,
no era que el hombre fuera un hipócrita. Aquel de corazón venía adorando a Dios. Y dice aquí que cuando llegó a su casa, él iba con la idea de bendecir su casa. Pero se encontró con una mujer insensata y entonces se armó el problema. ¿Cuántas veces esta historia se repite? ¿Cuántas veces se da esta misma situación en hogares de cristianos? Déjeme decirle que realmente es bastante común saber de esposos emproblemados. Y es por eso que en esta noche yo quisiera hablar sobre la violencia, lo que se ha dado por llamar la violencia intrafamiliar. El hogar que se formó un día con sueños, con ilusiones, ¿por qué no decirlo hasta con fantasías en la mente? Muchas veces deja de ser una hoguera que dé calor, esa es la idea de la palabra hogar, que brinde calor en amor. Digo, deja de ser esa hoguera y se convierte en un infierno. Violencia intrafamiliar, ¿qué significa? Significa violentar cualquier norma de respeto y armonía entre la familia. Violentar cualquier norma de respeto y armonía entre la familia. Como golpear, insultar, ultrajar la dignidad ya sea de la pareja o de los hijos hacia los padres, es despreciar, e incluso se le llama violencia intrafamiliar al hecho de esa actitud que a veces hombres o mujeres o hijos toman, como es la actitud de cerrarse e ignorar por completo a los demás miembros de la familia. Eso también es violencia intrafamiliar. En esto, como estoy mencionando, participan todos. Quiero invitarle a que busque allí en el libro de Miqueas unas palabras: Oseas, Joel, Amós, Abdías, Jonás, Miqueas. Después de Jonás está el libro de Miqueas. Miqueas capítulo número 7 dice en el versículo número 5. Vea este cuadro de Miqueas: no creáis en amigo, ni confiéis en príncipe. Bueno, eso no tiene nada de extraño. Pero lo tremendo es esta profecía que sigue: de la que duerme a tu lado, cuídate, no abras tu boca, porque el hijo deshonra al padre, la hija se levanta contra la madre, la nuera contra su suegra, y los enemigos del hombre son los de su casa, dice. ¿De qué está hablando ahí? Del tema de esta noche: violencia. Violencia intrafamiliar no solo es golpes, por supuesto que en eso terminan muchos, pero violencia intrafamiliar también, ya lo dije, consiste en insultos, en ultrajes, desprecios o ignorar a los demás. Y como digo, y ahí lo ve usted en la palabra de Dios, esto puede darse entre hijos hacia sus padres, padres hacia sus hijos, maridos a sus mujeres, mujeres a sus maridos. ¿Cómo
es que el hogar ha llegado a una condición así? ¿Cómo es posible que algo que comenzó tan bonito, porque todo hogar comienza muy bonito, pueda llegar a terminar a esta clase de situaciones que comúnmente nosotros vemos? Y como siempre lo digo, que se den esas cosas en el mundo en donde no hay respeto, donde no hay temor de Dios, donde la gente es ignorante, pues casi que uno podría pasarlo por alto, casi digo. Pero que se dé dentro de el pueblo de Dios, que dentro del pueblo de Dios haya violencia, haya maltrato físico o verbal entre las parejas, entre las familias. Eso es increíble. Jesucristo dijo: en esto conocerán todos que sois mis discípulos, en que os améis los unos a los otros, dice. Óigame, si Dios nos manda a amarnos entre cristianos, ¿qué no será el amor que debe de prevalecer en el hogar? ¿Cómo no será la armonía que Dios espera si nos manda a amarnos a personas que casi no nos conocemos? A muchos nos vemos solo por horas y 2 o 3 días a la semana. Y Dios dice que nos amemos, que en eso nos vamos a distinguir ante los ojos de las personas. ¿Cómo es posible que gente que dice amar a los hermanos no ame lo suficiente a su pareja, a sus hijos o a sus padres, a sus parientes, como para evitar la violencia, como para evitar llegar a condiciones extremas? Miqueas profetizó de esta situación en tiempos en los cuales casi se podía pensar que era increíble que se concibiese la idea de padres levantándose contra sus hijos, hijos levantándose contra sus padres. Pero como Dios todo lo conoce, lo señaló no solo como algo que ya se estaba empezando a dar, sino como algo que cada vez iría empeorando. Y eso es exactamente lo que hoy en día vemos. De repente uno encuentra mujeres que andan con moretones. De repente uno se da cuenta de hijos que están siendo maltratados. De repente uno se entera de padres ancianos, padres de familia, que están siendo despreciados por sus hijos. Como ya ahora los viejitos ya no hacen nada, ya les estorban. Los ancianos todo olvidan. Olvidan incluso las cosas que hablan. Lo normal de un anciano es que te cuenta algo hoy en la tarde y en la noche te lo vuelve a repetir. Y mañana en la mañana te lo vuelve a decir. Que él ya no se acuerda que ya te lo dijo. Y entonces el joven desprecia a sus ancianos padres porque siente que muchos hostigan, dice, me aburren, mucho habla y no habla nada bueno mi tata, dice. Y como le digo, no necesariamente hablemos de golpes, aunque a veces se ha dado.
Yo he sabido de más de un caso de hombres golpeando a su propia madre, golpeándola. Ay de ellos. Pero aunque no se llegue a los golpes, el ignorar, abandonar, estando en la misma casa, no hablarle a esos ancianos, eso es violencia también. Eso es ofensa también. Es importante que nosotros como iglesia sepamos cómo evitar, cómo prevenir la violencia intrafamiliar, aunque es un hecho que ya se está dando. Quiera Dios que no en tu casa. Pero ¿cómo podemos hacer para evitarla? Lo primero es criando y educando a nuestros hijos, pero criándolos y educándolos en hogares integrados. Porque una de las cosas que va generando en los jóvenes o en los niños aún, que no digamos en los jóvenes, cierta amargura, cierto resentimiento, es precisamente porque se les ha negado el privilegio de tener un hogar integrado. ¿Cómo cree usted que se siente, si es que no pasó usted por eso? Un hijo o un joven, una jovencita, cuando en la escuela le preguntan por sus padres y ese jovencito, esa jovencita no tiene. ¿Cómo cree usted que se siente? Cuando le dicen, dile a tu papá que necesitamos que venga, queremos hablar con él. No tengo, dice. Dile a tu mamá, pues, tampoco, dice. Oye, entonces, ¿con quién vives tú? Yo vivo en la calle. Yo vivo con mi abuela, pero es viejita, no alcanza a salir, pero ni a la esquina, dice. ¿Usted cree que en ese corazón, qué cree usted que hay? Entonces, los que tenemos hogares integrados, démosle gloria a Dios, hermanos. Pero no basta con eso, sino que además de ser un hogar integrado, tiene que haber allí un ambiente de paz. Porque ¿qué sirve que haya papá y mamá, pero viven como perros y gatos? Debe de haber un ambiente de paz, un ambiente de respeto, un ambiente de amor. Así es como podemos combatir e ir creando una nueva cultura. Tenemos que luchar, hombres y mujeres, tenemos que luchar contra el falso machismo de nuestras culturas. Es decir, que tenemos que, por lo menos con los nuestros, enseñarles, formar jóvenes que aprendan desde pequeños, aprendan a respetar a su prójimo, sea un menor, sea alguien de su misma edad, sea alguien mayor, sea a un anciano, enseñarles a respetar. ¿Y sabe cómo se les enseña a respetar? Cuando ellos no ven que nosotros respetamos, cuando ellos ven que nosotros no andamos murmurando de nadie, cuando ellos ven que nosotros procuramos siempre hablar de cosas positivas de los demás. ¿Pero por qué lo hacemos? Para enseñarle a nuestros hijos a respetar. Esa es la manera eficaz como nuestros hijos van a respetar, cuando ellos reciben un ejemplo de parte de nosotros. No basta con decirle, mire, respete a los demás, si ellos ven que usted no respeta. Si ellos ven que usted continuamente está metido en problemas con su prójimo.
Otra forma de cómo podemos evitar ir poniendo nuestro granito de arena para evitar la violencia intrafamiliar es formando jóvenes que planifiquen su futuro. Irle enseñando al joven a ver para adelante. Desde que están niños, irle enseñando que si va a la escuela, es para aprender. El niño no entiende cuál es el valor, la importancia de la escuela. Ellos piensan que es por ir a jugar, a veces lo toman como un castigo, a veces ellos llegan a pensar, óigalo, llegan a pensar de que usted lo manda a la escuela por deshacerse de ellos, aunque sea para una mañana. Pero es porque los padres de familia no se toman el tiempo para explicarle, para enseñarle, para hacerle ver que es importante que se preparen para el futuro. Jóvenes que se mentalicen en una superación personal. Jóvenes que les instruyamos para que no se dejen arrastrar por costumbres inmorales. Pero vuelvo al punto, para tener algún peso nosotros en ese tipo de enseñanza hacia nuestros jóvenes, es importante que nosotros mismos seamos un reflejo, un ejemplo de lo que les queremos inculcar. Que nosotros mismos evitemos andar en cuestiones extrañas. Un día de estos hablaba con una joven en otra congregación y el caso es que contra la joven había un señalamiento y me tocó estar ahí metido en ese lío, a pesar de que no era en esta iglesia, de una vez lo aclaro, pero era otra iglesia de la misión. Entonces el caso es que esta joven, toda la defensa que quiso ella presentar fue: yo sé que no ando haciendo nada malo, dijo ella. Sé que la gente anda hablando de mí, pero yo no como de lo que la gente diga. Y tenía una gran mantelina puesta en la cabeza, ¿ves? O sea que era una cristiana, una servidora de la iglesia. Y yo tuve que decirle, cuando tuve la oportunidad: mire, jovencita, eso que usted dice, humanamente hablando, suena bien, le dije. Usted no vive de lo que la gente diga, que le da igual si la gente piensa bien de usted o si piensa mal de usted. Pero usted está pasando por alto dos cosas. Número uno, su dignidad. Una joven debe tener dignidad, debe cuidar su dignidad. No hay ninguna gracia que a una joven se la anden comiendo medio mundo. Cuando la gente habla, le dije, siempre habla por algo. Siempre hay algo. Es cierto que hay quienes le aumentan, pero le aumentan a algo que ya hay. Así que no vale, le dije, eso que usted dice. Piénselo bien. Cuide su dignidad, le dije. Y segundo, le dije, a usted se le va por alto de que ninguno vive para sí, le dije. Es lo que la Biblia dice. Que hay de aquel que le sirve de tropiezo a otros. Si usted hace cosas que tal vez en su conciencia usted sabe que no están mal, que no está metida en una inmoralidad usted, pero las cosas que hace dan a entender que sí, le dije, usted está pecando, le dije, porque está dañando la conciencia de los demás. Eso es lo que la Biblia dice. ¿Entiende? Entonces, a veces dentro de la misma iglesia hay hermanos y hermanas
que simplemente se cierran y dicen, no, es que yo así soy, yo no ando haciendo nada malo. No, si es cierto que yo me paro ahí a platicar con quien sea, y si me llama a un lugar medio oscurito por ahí, pues yo voy, si qué, pues hay que ver, que hable la gente lo que quiera, pero yo sé que no ando haciendo nada malo, dice. Hay gente así y son cristianos. Y si ¿para qué son lengua larga? Pues, ¿para qué andan hablando? ¿Qué meten en lo que no les importa? Dicen. Así dicen. Pero sí nos importa. Sí nos importa. Claro que nos importa. ¿Por qué? Sí, y no es cierto de que cuando alguien anda así medio raro, y digo medio raro, no digo ya metido en graves problemas, pero cuando alguien anda medio raro, da que hablar y después la gente se lleva parejo a toda la iglesia. Y después la gente lo que dice es, los de la iglesia de tal lugar, no, si son sinvergüenza. Y tal vez solo por una o por un varón que anda medio raro. Entonces fíjese, tenemos que formar jóvenes que no se dejen arrastrar por costumbres inmorales, que se respeten a sí mismos y que respeten a los demás. Óigame bien, hermano, como iglesia, todos podemos cuidarnos, debemos cuidarnos. Cualquiera que muestra una conducta extraña y peor de violencia debe de ser corregido y ayudado en amor. Es decir, si usted conoce a algún hermano por ahí que es mero violento, si usted conoce a alguna hermana que tiene un carácter muy extraño, acérquese, hombre, y en amor tratemos de ayudarle. Hay gente que lo que necesitan es atención. Entonces acerquémonos a esas personas. Debemos brindar comprensión y hasta tolerancia, por lo menos hasta cierto punto. Porque como digo, la idea no es, no, este tipo está raro, esa mujer está rara, yo me aparto, no le hagan caso, miren, aléjense. No. Hay personas que son como los niños. ¿Sabía usted que a veces los niños se portan mal sencillamente para llamar la atención? A veces eso es todo lo que ellos quieren, llamar la atención. Sienten que nadie los ama, nadie les hace caso, y entonces lo que se les ocurre es portarse mal, morder a la primer niña que aparece por ahí, la muerden. Y dice, qué bárbaro ese mono, dice la gente. Qué ingrato, mire cómo la dejó, dicen. Bien marcada. Lo que muchas veces ni se nos ocurre pensar es que ese niño está haciendo llamados de auxilio. Préstenme atención. Pues hay gente que ya es mayor, que ya no son niños ni niñas, pero siguen en la misma actitud. En su inmadurez hacen cosas raras y a veces hasta violentas, pero todo lo que están pidiendo es auxilio. Entonces, qué bueno es que focalicemos esas personas y nos acerquemos y tratemos de ayudarles, les aconsejemos. Pero de una vez les voy a decir esto, miren, varones con varones, mujeres con mujeres, de forma más fácil. Eso es la mezcla de que un hermanito por ahí conoce una hermana que está medio rara y le voy a ayudar. A veces lo que hacen es meterse en peores problemas, lo que hacen es terminarla de hundir. O jovencitas que conocen un varón mero violento y dicen, yo oí que el pastor dijo que hay que ayudar. Pues estoy aclarando que no lo hagan mujeres queriendo ayudarle a varones. Mujeres, si usted quiere ayudarle a un varón, ore por él.
¿Oyó lo que dije? Ore por él. Con eso usted está haciendo una gran labor, aunque nunca le hable. Varón, si usted le quiere ayudar a alguna mujer, alguna señora o alguna jovencita que usted dice que pobrecita, hombre, que se ve que está marginada, se ve que nadie le hace caso, se ve, me da lástima. Si usted siente realmente compasión por esa persona, ore por esa persona, ore. Levántese a medianoche, échese unas 2, 3 horas orando. Con eso va a ser hasta demasiado, va a ser mucho usted. Pero no nos hagamos bolas, que por andar queriendo ayudar a quien no debemos, de repente aparecemos metidos en peores problemas. Amén, hermano. Entonces, cualquiera que sea detectado con actitudes de violencia, tratemos de ayudarle. Pero si persiste en su mal hábito, entonces señalémoslo. O sea, si ya se le trató de ayudar, si unas hermanas ahí están pendientes de una joven o de una señora, pero es de más, si unos hermanos están pendientes de un varón por ahí, pero es por demás. Hace algún tiempo supe de una pareja que eran miembros de aquí en la iglesia. Estos se conocieron aquí en la iglesia y comenzaron a andar juntos en la iglesia. Se casaron por fin, tuvieron hijos, pero ahorita están separados. El hogar se destruyó. Cuando yo los conocí ya habían graves problemas. Pero el punto es este, que alguien me dijo por ahí, fíjense que es que ellos desde que andaban de novios, mire, él la golpeaba a ella y eran novios. Y eran novios y ya la golpeaba. Entonces la gran pregunta es, ¿y qué hicimos los demás? Bueno, yo no estaba en esos tiempos. ¿Pero qué hicieron los demás? ¿Quién se interesó por agarrar a ese imitador de boxeador? Agarrarlo y decirle, oye varoncito, ¿y qué te pasa? No, hombre, cosas de impíos. Y tú que no eres hijo de Dios. ¿Cómo es eso que siendo novio golpeas a tu novia? ¿Y cómo vas a hacer cuando sean marido y mujer? Hasta donde yo sé, nadie lo hizo. Es que cada quien, no es mi problema, es problema de ella, de él, de ella. Hay que ver. No, momento, hermano. Ya hemos explicado a la luz de la palabra de Dios, somos todos juntos, somos miembros del cuerpo de Cristo. Y cuando un miembro se duele, los demás miembros se duelen también. Entonces, si alguien está enfermo, todo el cuerpo está enfermo, hermano. Acuérdese, si yo me meto un clavo en el pie se me empieza hasta a infestar. Esa herida, si no me la cuido, se me va a infestar. Y entonces, ya después ya no solo es el dolor ahí en la herida del pie, sino que ando hasta con fiebres. Lo mismo es en la iglesia. En la iglesia, si alguien está enfermo, hay que darle atención, hermanos. Pero eso sí, ayudemos, brindemos comprensión, tolerancia, pero siempre y cuando no pongamos en riesgo ni nuestro testimonio, ni tampoco nuestra integridad personal. ¿Entienden eso, hermanos? Jóvenes, enseñémosle a los jóvenes, tanto como padres de familia, como amigos, hermanos, como hermanos que somos. Enseñémosles a los jóvenes que cuando quieran hablar de enamoramiento, que se acerquen a las autoridades de la iglesia y expresen su inquietud. Algunos no lo hacen porque ya saben que la iglesia les va a decir que no. Pero si la iglesia les dice que no, no es por capricho,
sino porque en la iglesia nos regimos por normas de la palabra de Dios. Y entonces, fundamentándonos en la palabra, hermanos, si se ve claro cuando alguien va mal y cuando alguien va bien. Además, más que decirles no, lo que uno hace es mandarlos a orar, preguntarles si están seguros de estar en la voluntad de Dios y cosas de por el estilo. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que algunos, dando por anticipado que el pastor va a decir no, entonces andan a escondidas, como que fueran impíos. Tal vez exactamente no andan haciendo nada malo, digo tal vez. Pero el hecho es que todo lo que se hace a escondidas ya va mal. Y ahí es donde a veces el joven no ve lo que está frente a sus narices. Y el caso como ese que mencionaba de esa pareja, que estaban aquí en la iglesia, servidores de la iglesia, hace no sé cuántos años, y el hombre ya la andaba golpeando en la calle a la joven, y siendo solo novios. Pero como no lo decían, si algunos se dieron cuenta, fue porque nunca falta quien diga yo vi, pero no porque ellos buscaran ayuda. Entonces, cuando alguien no quiere dar a conocer su noviazgo, es porque algo va mal. Y entonces ahí se está generando una futura familia con violencia interna. Lo que estoy diciendo es que si hay violencia intrafamiliar, es porque viene a ser como resultado de una cultura de machismo, una cultura de ignorancia, una cultura en donde no hay responsabilidad. Ya lo he dicho, muchos hombres y muchas mujeres, arrastrados por los modelos del mundo, ven como algo muy natural, pero muy natural, el simplemente formar hogar sin necesidad de casarse. Cuando la Biblia dice a los fornicarios y a los adúlteros, ¿qué dice? Los juzgará el Señor. No es natural, no es algo muy de estos tiempos. No, Señor. El diablo siempre ha sido diablo, la fornicación siempre ha sido fornicación, y el juicio de Dios siempre caerá sobre dichas personas. Amén, hermanos. Entonces, ¿cómo evitar la violencia intrafamiliar? Educando, formando jóvenes, y nosotros mismos cuidándonos de ser ejemplo. De esa manera podemos comenzar a formar una nueva cultura. Ya lo he dicho, hermano, mire, en esta iglesia somos, en las células estamos atendiendo ya un poco más de 1000 personas. ¿Cuánto dan gloria a Dios, hermano? Entonces, dejemos en 1000 el número de personas. Vaya, fíjese cuánto no podríamos hacer 1000 personas aquí en San Miguel si cada uno de nosotros nos propusiéramos vivir conforme lo que la palabra de Dios nos demanda. ¿Usted cree que podemos influenciar esta sociedad? ¿Sí o no? En el nombre del Señor lo podemos hacer, hermano. Pero la cosa es que cada uno, cada hombre, cada joven, cada adulto, cada anciano, cada mujer, cada señorita, cada niña, cada adulta, todo mundo nos metiéramos en un desafío así. Yo voy a hacer mi parte. Como dijo Josué, elijan ustedes lo que van a hacer, pero yo y mi casa serviremos al Señor, dijo él. Entonces, allí está la cosa.
Aleluya. Eso es como evitarlo, como evitar que sigan surgiendo más familias con violencia. Ahora, ¿cómo combatirlo? Si ya existe. Si usted dice, ¿será por mí que están diciendo todo eso? Si usted dice, ya le contaron al pastor, a mí no me han contado nada. Pero el que me habla a mí, ese sí lo sabe todo. Dice que ayer en la mañana, todavía yo estaba con esa inquietud, Señor, ¿de qué voy a predicar? ¿De qué voy a predicar mañana? Ya es el último tema, Señor. Y no quiero repetir algo que ya haya dicho. Y en determinado momento, ¡plau!, la violencia intrafamiliar. Fue un luzazo así. Yo digo amén. Amén. Ahora, ¿por qué será que el Señor me pone el hablarles de esas cosas? Por una razón. Eso existe también dentro de las iglesias. El maltrato, el desprecio, el menosprecio existe dentro de las iglesias también. Entonces, ¿cómo combatirlo? Si ya existe, ¿qué hacer? La iglesia hace su parte, mi hermano. Esta serie de enseñanzas, ese es el objetivo. Si usted piensa que es porque yo no tengo de qué hablar, no, hombre, si los días jueves, si tengo más de 36 doctrinas que impartir los días jueves, ahí tengo material para todo el año. Sin embargo, usted lo sabe, hemos hecho un paréntesis y durante 4 jueves consecutivos hemos estado hablando de la familia. ¿Pero por qué? ¿Por qué insistir tanto? ¿Por qué cree usted? Porque lamentablemente nosotros, que deberíamos de ser luz del mundo, muchas veces no lo somos. Muchas veces no nos importa lo que nuestros hijos hacen. Muchas veces, muchos hay que no les importa si el hijo no quiere estudiar. Que no estudie, no quiere, dice. No tienen la capacidad, no tienen la habilidad de parte de Dios como para motivar a su hijo, motivar a su hija, explicarle las bondades del pensar en el futuro, como decía hace un rato. No estamos motivando a nuestros hijos. Vemos que lo único que se les ocurre a los jovencitos, las jovencitas especialmente, es agarrar un canasto de tomates e irse a sentar allá por una esquina de algún lugar del centro y ya estuvo. Así piensa ganarse la vida. Óigame, no estoy menospreciando a nadie, pero no, hombre, Dios nos ha dado una tremenda capacidad a todos, y que simplemente caigamos, valga la redundancia, en la simpleza de simplemente agarrar un canasto o de decir voy a ir a lavar ropa al río. No, hombre, pero es que mi abuela así nos crió, mi tatarabuela también, y mi mamá. Mejor no hablemos. Entonces a mí me toca también. ¿Quién dice eso? En el nombre de Jesucristo. Para eso apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Es la voluntad de Dios que de su misma iglesia siga saliendo caldo de cultivo. Que de la misma iglesia sigan saliendo gentes que no están en nada y que ahí salen en la televisión. Sí, yo le pido al presidente que nos ayude. Yo le pido a la primera no sé qué que nos ayude porque somos pobres. Y con la gran mantelina en la cabeza. Y uno dice, ¿y esta gente se dará cuenta de que son de los que decimos que somos hijos del Rey de los Reyes? Entonces, si somos hijos, ni modo, ya cuando yo veo ancianas me dan lástima, pero a veces jóvenes
jovencitas, con una mantelina en la cabeza y 3 niños sin padre. A ver cómo los hicieron. Y ayúdenos porque soy pobres. Ya ni dientes tiene ya y apenas tiene como 25 años. Dice uno, qué desgracia, hombre. Yo le digo, hermano, yo siento ese peso de responsabilidad. Yo creo que la iglesia, las autoridades de la iglesia, tenemos que esforzarnos. Tenemos que, como Pedro dice, hablarle las mismas cosas aunque ya las sepan, pero seguir insistiendo en ello, porque no basta con que las sepan. Es importante que las hagan. Ya lo he dicho, si los cristianos hiciéramos conforme lo que creemos, conforme lo que es nuestra fe, hermano, otro gallo nos cantara. Si los cristianos viviéramos conforme nuestra fe, yo creo que soy hijo del rey. Solo eso, man. ¿Cuántos creen que son hijos del rey de reyes? Y entonces, ¿por qué caminan como caminan? ¿Por qué hablan como hablan? Entonces, ¿por qué maltratan a su pareja? Entonces, ¿por qué? ¿Por qué? Los años pasan y no están superándose. Jovencita, tanto cerebro sin estrenar. ¿Cómo es posible? Otra de las causas de la violencia intrafamiliar es la frustración. Hay frustración en el marido, en la mujer. Están frustradas. ¿Por qué? Porque tuvieron sus sueños fantasiosos, si usted quiere. Ella soñaba con un príncipe azul que la llevaría a un castillo que estaría arriba de una colina, y terminó en una casa de cartón. Y terminó en una miseria de lo peor. Terminó arrimada a los suegros, porque el muchachito es un vago. Hombres que simplemente y neciamente se lanzaron a hacer hogar, porque se creían muy machitos, porque le iban a demostrar a todo mundo que sí podían. Pero los pocos días empezaron a sentir la presión económica. Empezaron a sentir que el compromiso es demasiado grave y no estaban preparados para nada. Él, un cobrador, ella sacando su 9º grado estaba, ni lo sacó. Entonces, ¿qué esperanzas hay? ¿Va a buscar trabajo? No haya. Él, usted sabe cómo son las cosas en esos lugares. Son trabajos informales, le llaman a esos. A veces trabajan, a veces no. Y entonces llega a la casa aburrido de andar buscando trabajo, de andar rebuscándose, y llega a la casa con una mujer que le está esperando en la puerta con la mano extendida. ¿Qué me traes? El niño ya se le acabó la leche, se me acabó el gas, no tengo ni agua. ¿Cuánto traes? Y ahí es donde empiezan los insultos, ahí es donde empiezan los maltratos, los golpes. Entonces la iglesia debe de hacer su parte, formando a los miembros, guiándolos a una conciencia de 1, temor de Dios; 2, autoestima. Voy a ir rápido porque ya se me acabó el tiempo. Pero oiga, en primer lugar, el temor de Dios. Si de veras conocemos el temor de Dios, no podemos maltratar a nuestra pareja ni a nuestros hijos. Si de veras conocemos el temor de Dios. En la Biblia hay un ejemplo, fíjese. Esaú. Un día vamos a llegar en el estudio del Génesis, vamos a llegar por ahí. Esaú dijo:
llegarán los días en que mi padre morirá y yo mataré a mi hermano. Esa es violencia intrafamiliar. Mataré a mi hermano, dijo ese. Pasaron los años. A los años allá venía Jacob de regreso. Y Esaú salió a recibirlo. Pero Jacob en el camino tuvo un encuentro personal con Dios. Y entonces, oiga esto, luchó con un ángel. Y después de luchar con ese ángel, Jacob vino al encuentro con su hermano Esaú. Y fíjese, el haber estado delante de Dios toda una noche, Jacob sirvió para que cuando Esaú llegó, se le olvidó los deseos de venganza. Es decir, Dios lo puso quieto. Aleluya. ¿Cuántos dan gloria a Dios, hermano? Dios lo puso quieto. Si usted está sufriendo violencia intrafamiliar, no responda golpe con golpe. Mejor ponga a su pareja o a sus hijos o a sus padres, pónganlos en las manos de Dios. Que Dios sabe los leones que amarra. Diga gloria a Dios, hermano. Pero oiga, también Jacob, cuando se encontró con su hermano, no solo Esaú se le olvidó la violencia, sino que también Jacob, cuando vio a su hermano, le dijo que al verlo a él, lo miraba como que fuese un ángel de Dios. Ahora, ¿cómo es eso? ¿Era cuento de Jacob? No, era verdad. Eso era lo que él sentía. Pero ¿cómo es que Jacob llegó a sentir eso? Porque había estado con Dios. Entonces por eso le digo que la iglesia lo que hace es para hacer algo para colaborar en esto de la lucha contra la violencia intrafamiliar. Lo primero que la iglesia hace es inculcar el genuino temor de Dios. Lo segundo es enseñarle a las personas a que aprendan a valorarse a sí mismos. Si usted analiza los mensajes, continuamente el Señor nos habla en ese sentido. Que nos demos cuenta de lo que cada uno de nosotros somos. Eso se le llama la autoestima. Tú no puedes valorar a otras personas si tú no te valoras a ti mismo. Es decir, si tú tienes un bajo nivel, concepto de ti mismo, así será el concepto que tienes de los demás. Entonces es bien importante que nos demos cuenta que es cierto, somos polvo de la tierra. Es cierto, todavía tenemos naturaleza pecadora dentro de nosotros. Pero también es cierto, bendito sea el nombre del Señor, que somos hijos de Dios. Que somos hijos de Dios. Que somos hijos de Dios. Que Dios nos cuida. Que Dios está atento a nuestra vida todos los días. Tercero, que la iglesia lucha por inculcar es la superación personal. Es decir, que todo pastor, toda buena iglesia es aquella que le inculca a sus miembros que se superen, que hagan algo, que luchen. Anoche estuve en una emisora de allá de San Salvador y hablaba con una de las hermanas principales y precisamente entramos en esa conversación de la importancia de inculcarle a los miembros la superación personal. Nunca es tarde para aprender. Nunca es tarde para aprender. Debemos de tratar de superarnos. Ella me explicaba de que allá en San Salvador están agarrando gente solo a medio tiempo. Solo medio tiempo. Es decir, si tienen una plaza, mejor agarran 2 personas para que llenar esa plaza con medio tiempo.
¿Pero por qué? La idea es que el requisito para obtener ese medio tiempo es que el otro medio tiempo lo ocupen para estudiar. Que estudien. Si no estudian, fuera. No, el trabajo es para que se preparen. Es decir, que contratan casi solo jóvenes. Y entonces me dice, hermano, aquí ya la mayoría de personas que están aquí son preparadas. Son preparadas. Les toca duro, porque por supuesto, no es poca cosa trabajar y estudiar. Y claro, si medio tiempo, pues así es medio sueldo el que tienen. Les toca duro, pero lo están haciendo. Ya hay hermanitos y hermanitas que ya coronaron carrera. Bendito sea el nombre de Dios. Ya coronaron carrera, ya son licenciados. Y entonces ahora sí ya les están dando tiempo completo. ¿Pero por qué? Porque ya sacaron, ya se superaron. Y el otro detalle, y voy a tener que detenerme aquí, y ahí seguimos después, es la valorización de nuestra pareja. Estoy hablando de cómo combatir la violencia intrafamiliar. Y estoy diciendo que la iglesia hace estas cosas. Le enseña a los miembros el genuino temor de Dios. Le enseña sobre la autoestima, le enseña sobre la superación personal y finalmente estoy señalando que le enseña sobre la importancia de valorar a nuestra pareja, los que ya somos casados, valorarla y valorar también a nuestros hijos. Valorar a nuestra pareja y valorar a nuestros hijos. Es decir, ¿por qué es que se golpea un hombre con una mujer? Se golpean porque no se valoran, no se respetan. Fíjense que hay quienes todavía se aman, fíjense, pero no se respetan, no se valoran. Entonces, todo eso es del diablo. Es del diablo. Que el Señor lo reprenda. El que un hombre golpee a una mujer, ese hombre se rebaja. El que una mujer maltrate, engañe, golpee a su marido, eso no es de Dios, hermano. Eso no es de Dios. Entonces tenemos pero ¿por qué se hace? Porque no se valora. Cuando se valora, dice la Biblia, estimando a los demás. Así dice la Biblia que debemos de vivir. Óigalo. Con esto finalizo. Dice que estimemos a los demás como superiores a nosotros mismos. Es decir, en la iglesia, dispuesto a servirnos los unos a los otros, porque nos vemos o vemos a nuestro prójimo, al hermano, a la hermana, como superior a nosotros. Eso es valorar. Y si en la iglesia es así, ¿cuánto más en el hogar? ¿Cuánto más en el hogar? ¿Cuántas veces tú qué es lo que has hecho por tu esposa últimamente? ¿Algún detalle? La viste enfermita y te levantaste y fuiste a calentarle algo ahí y le diste la sorpresa de llevarle un cafecito a la cama. No, hombre, que se levante. Vieja, levántate. Está viendo que está con una gran fiebre la pobre mujer. ¿Qué es lo que usted ha hecho, hermanita, por su pareja últimamente? Que se sale de lo común, para mostrarle que usted lo tiene en alta estima, en amor. O hablemos de nuestros hijos. ¿Qué es lo que hemos hecho por nuestros hijos últimamente? Que les muestra que los vemos no como un estorbo en el hogar, no como una carga. Tenga cuidado, y con eso pues vamos a tener que seguir la otra semana, pero tenga cuidado de nunca hacerle sentir a sus hijos que son una carga pesada. Porque allí usted está formando
los delincuentes del mañana. Cierre sus ojos, por favor.